existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos, no somos más el mismo montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente, antes de comenzar cada programa, trazar con ustedes un vínculo de confianza en el uso de la imaginación. Eben de Bonafini decía que bien pensada la radio nos termina funcionando en los teatros de la mente. Si pensamos lo que nos pasa con la radio, la imaginación juega un papel importante, sobre todo si le damos rienda suelta. Y si le diéramos rienda suelta a la imaginación, notaríamos de inmediato que cuando escuchamos radio, e incluso cuando miramos, hoy en la era del streaming, donde eso también es posible, miramos la superficie de la radio, hay algo que nos puede pasar por dentro, que se concreta cuando el cerebro pone la imaginación a disposición de los estímulos exteriores y entonces, bien pensada, la radio puede ser una experiencia. Después le pondremos el nombre al lugar donde esa experiencia habita. ¿Serán los recovecos de la memoria? ¿Los pasillos de la justicia? Bueno, no lo tenemos del todo claro, tendríamos que crear una nomenclatura para eso, pero es una forma de describir lo que pretendemos. Si ustedes están de acuerdo, sí podemos utilizar nuestras respectivas imaginaciones para nutrir de otros elementos a la radio. Nosotros nos ponemos en marcha. Cuando José Saramago ganó el Premio Nobel de Literatura, estaba concluyendo el siglo pasado, la primera gran reacción fue que se trataba del primer escritor de la historia que había ganado un Premio Nobel de Literatura siendo portugués. Se trataba de un portugués singular, un portugués que había vivido una parte importante de su vida en un exilio por la dictadura militar en Portugal y por su enojo con la lógica de su país, la evolución que él no vio, que Saramago no vio de la situación política en Portugal, por ahí lo hubiera traído de retorno. Pero eso no fue posible porque José Saramago, Premio Nobel de Literatura, murió un día como hoy en el año 2010, el 18 de junio del año 2010. La consagración con el Nobel, eso que no logró Jorge Luis Borges, no sé por qué siempre los relacioné, cuestiones estéticas, el asunto de la ceguera o la poca vista, la misma generación, logró ese premio en parte como un tributo también a sus ideas en la política. Saramago decía que él era un comunista hormonal. Quería decir con eso que no era que militara férreamente bajo la estructura de un partido, sino que sus ideas tenían mucho que ver con las ideas del primer socialismo y no de los socialismos reales y su peso en la historia, sino de las ideas más utópicas. Era un tipo con un pensamiento propio, que podía profundizar en los asuntos de la filosofía y llegar hasta las cuestiones más banales, pero utilizó, y eso es bueno subrayarlo, el prestigio del Premio Nobel, la excepcionalidad de que se trataba de un escritor vigente y que podía viajar por el mundo y decir las cosas para tratar de defender las causas más nobles y para hacer una radiografía del mundo del capitalismo que lo rodeaba. Cuando nos convocaron en los 90 años del nacimiento del Che a Rosario para hacer un espectáculo, que hicimos una noche de sábado frente a una multitud en el Parque España, en Rosario, al aire libre, al principio recordamos aquel pedido de José Saramago a las conciencias de este mundo para que aullaran, para que, como los lobos esteparios, como los lobos que le aúllan o los perros que le aúllan a la luna, gritáramos bien fuerte que no se bancaba más, que no se banca más un mundo así. Aunque no participó de esta era en que la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales, la tecnología del capitalismo aplicada a las artes de la dominación, de alguna u otra manera han cambiado una parte de la historia de la humanidad, lo preveía, la confusión de las imágenes de la realidad con las imágenes de la mentira, la oscuridad y la sombra. Así lo decía, hablando incluso de una de las
lógicas más esenciales, más antiguas de analizar la humanidad, la de la caverna de Platón. Eu creio que não hemos estado nunca tanto na caverna de Platão como agora. É agora que estamos confundindo imagens, sombras com a realidade. E es que no tenemos ojos para ella. Y peor aún, es la imagen misma que por el hecho de ser borra la realidad. La realidad se queda borrada o por detrás de una pantalla que es la imagen. Cuando recordamos, cuando el mito de la caverna platónica a la realidad actual, a lo como estamos viviendo ahora, entonces yo creo que estamos directamente todos en la caverna de Platón. ¿Y viviremos todos en la caverna de Platón? Es una forma de pensarnos. Saben que los escritores no viven en la radio, están en sus obras. Cuando escuchamos a Saramago, lo escuchamos hablando en castellano con su acento portugués, hablando de sus obras. Están mirando el streaming, una parte de ellas. A Saramago es fácil de escucharlo, opinar, decir, sentenciar y más complejo leerlo. No es un escritor facilongo o facilista, pero deben serlo los escritores. Esta es una superestrella de la música portuguesa, Mísia. Está cantando un fado con letra de José Saramago. Saramago provenía de una familia muy pobre de Portugal. Su educación tuvo mucho que ver con esas limitaciones y con el deseo de crecer, con ayuda, obviamente, de la educación pública, en el mundo en que después se destacó muy claramente y para siempre. Por eso decía que tenía una cosa hormonal. Había visto el mundo desde la perspectiva de los más necesitados. Había sufrido la pobreza y también la ignorancia que lo rodeaba. Y entonces cuando decía no se banca más, hay que aullar, hay que decir lo que debemos decir. Tenía claro que siendo un escritor, el representante de una élite, un ganador del premio Nobel, cargaba sobre sus hombros una responsabilidad, la representación de aquellos que, en general en su ambiente y en su mundo, no tienen derecho a la palabra ni se encuentran con personas que hablen por ellos. Los ricos, decía Saramago, tienen una enfermedad, el dinero. Es que no es el hecho de ser pobre que confiere calidad humana. No, tampoco yo estoy diciendo que los ricos son todos malos. Pero tienen una enfermedad, y eso sí, tienen una enfermedad que se llama dinero. Y el dinero es una enfermedad que puede ser más o menos grave. Es decir, puede llegar a pudrir el sentido moral de la existencia. Eu vi uma morena do cabelo cacheado, do sorriso. Otra figura de la música portuguesa, Sará Renata, cantando directamente una canción destinada a elogiar a Saramago. De outras vidas sinto que eu a conhecia, mas ali era a primeira vez. Saramago describió muy tempranamente, recordemos que murió hace ahora 16 años, el mundo en que hoy estamos viviendo. ¿Existe realmente la democracia? ¿O vivimos en situaciones en que gobiernan son los ricos? Y no es la aristocracia del saber, sino la aristocracia del dinero la que manda. Sí, el ideal de la democracia era que gobernaran todos porque todos podían votar y entre todos elegir a los representantes de todos. En el camino, algo de eso se perdió. El asunto es que él decía que no se perdió para siempre, que por eso tiene sentido aullar, decir verdades, no quedarse estático.
fue alguien que señaló muy frontalmente con el dedo a Israel por sus políticas sobre el resto del mundo. Y le decían, mirá que no vas a poder entrar a Estados Unidos. Y a mí, ¿qué me importa Estados Unidos?, contestaba José Saramago. Lo que le importaba es poder pulir su castellano para decir en los lugares hispanoparlantes aquello que debía decir. Y en el fondo había algo que se le revolvía por dentro. Escúchenlo. No puedo aceptar que el destino de la humanidad sea esto, el mundo de los ricos. Y sin que yo sea tan catastrofista como la elección reciente en Estados Unidos, yo no acepto, no puedo, no quiero aceptar que el destino de la humanidad sea este. Una humanidad que en este momento está muy claro que lo que se está haciendo en el planeta es un mundo para ricos, no es que no haya pobres, habrá y cada vez más, pero todo se está haciendo para los ricos. Y ahí no pedía permiso ni decía que iba a pensar dos veces lo que decía. Y muchas veces lo decía en el corazón del mundo de los ricos. De la forma de pensar de José Saramago, que fue un gran entrevistado, un favorito de programas de televisión y de radio de todo el mundo. La idea que hoy con los magnates de los imperios tecnológicos queda muy clara. Los verdaderos dueños del mundo, los verdaderos poderosos, los manipuladores de la democracia, no son los famosos, no son los que ponen la cara, se presentan a elecciones, hablan en público, son personas cuyas características físicas desconocemos. Son los que ponen a un país en remate y a veces se lo adjudican a ellos mismos sin que nadie los reconozca por la calle. Pero ¿quién es que nos está empujando en esta dirección? Mire, todavía seguimos sabiendo quién son más o menos los presidentes, los gobiernos y todo eso. Y eso sale en las televisiones, en la prensa, en la comunicación, todo eso. Los nombres, cuando suben, cuando bajan, cuando dejan de ser y todo eso. Pero los auténticos dueños del mundo no salen en la prensa, no dan la cara en la televisión. Yo creo que no estaría mal, si esto va por ahí, que mañana los países se pusieran en subasta. ¿Quién es que va a gobernar Chile o Portugal? Pues se candidata, se propone Coca-Cola, General Motors, Mitsubishi, esto, aquello, y van a pujar. Y claro, ¿y qué pasa? No pasa nada. A partir del momento en que Coca-Cola pasara a gobernar Chile, no cambiaría, yo creo que no cambiaría nada. No cambiaría nada porque si Coca-Cola es inteligente, mantendría el himno, la bandera, la Constitución y todo eso. No podría colocar la Coca-Cola. No sé si vieron el partido de la selección argentina frente a Argelia en la primera fecha del Mundial. Si lo vieron, a lo mejor notaron que cuando estaba por pitar el árbitro el inicio del partido, se hizo una pausa y apareció en la transmisión argentina la publicidad de Coca-Cola. Es decir, Coca-Cola compró el segundo de inicio del partido en la televisación argentina como si fuera el dueño del país o del mundo, como si todo estuviera en venta. Bueno, en el fútbol parece ser que todo, hasta el descanso de los jugadores, está en venta. Decíamos, los escritores no están en la radio, los escritores están en sus libros. Saramago vieron que divertía, entretenía, hacía reír, hacía llorar, hacía pensar. Si vamos a buscar en su obra el Evangelio según Jesucristo, el ensayo sobre la ceguera, el hombre duplicado, la caverna, su reescritura de aquel mito, ensayo sobre la lucidez, se destacan en su obra ensayística. Después están los relatos, sus intervenciones públicas, sus ganas de que una parte de lo que había creado llegara al cine. Eso pasó, no siempre es fácil una obra tan compleja trasladada al cine. Queda una herencia muy grande de compromiso y de libertad para decir lo que se le cante, que es el deber de una figura pública, o lo que haya pensado antes, y también la experiencia del exilio, aquel que prefirió no vivir en su lengua, que es una tortura, no vivir en su país, que es un sufrimiento,
a cambio de seguir trabajando en libertad, de poder decir exactamente lo que pensaba. Si es necesario ir a una isla, iré a una isla. Este es el español Luis Pastor. Una canción con letra de José Saramago. Esa canción se llama En esta esquina del tiempo.